Buen día. Vamos a continuar con el curso. Recordemos que ya se habían terminado toda la parte de continuidad y sus teoremas fuertes, ¿no? Parte muy importante para cálculo 2. Entonces, ¿qué es en lo que nos vamos a enfocar ahora? Bueno, vamos a ver faltan dos últimas partes para terminar el curso. Una de estas es lo que es la continuidad uniforme. Entonces, la continuidad uniforme es una extensión de las funciones donde pues se extiende el concepto de continuidad, pero ahora no comparando el límite de no comparando con respecto a un punto especial, sino con respecto a todos las evaluaciones de la función, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿A qué me refiero? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, definición. Entonces, sea A un subconjunto real, F una función que va de A a R. Entonces, se dice que F es uniformemente continua en A si para todo epsilon mayor que cero existe un delta que depende de epsilon y de U, tal que si X y U son elementos que ven en el dominio, son números cualesquiera que cumplen que el valor absoluto de X menos U es menor que este delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de u es menor que epsilon. Es decir, si nosotros tomamos cualesquiera dos puntos del dominio que cumplen estar en una vecindad, en este caso alrededor de u, o simple y sencillamente tomamos una vecindad o dos puntos que su distancia es menor que cierto delta, y si la función cumple que la distancia de la evaluación de estos dos puntos es menor que epsilon, entonces, pues se llama que es uniformemente continuo. Es importante este teorema porque en varios teoremas de cálculo 2 se necesita. Entonces, en varias partes de cálculo 2 pues es importante porque luego nos dicen, tenemos una función uniformemente continua, ¿no? Y nosotros, sí me estás hablando en chino, ¿no? Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿no? ¿Cómo probar? Bueno, voy a poner aquí la definición de uniformemente continua, luego, ¿no? Es muy análogo a lo que ya se ha estado conllevando, donde la continuidad uniforme, pues simple y sencillamente implica que para todo epsilon mayor que cero existe un delta positivo. Recordemos, este delta, notemos que puede depender tanto de epsilon como de este punto U. Entonces, este punto U lo podemos tomar como son cualesquiera números, entonces podemos pedir ciertas condiciones, ¿no? Recordemos que vamos a pedir que no nos gusta que haya dos cosas variables, ¿no? Entonces, usualmente vamos a pedir que sea un U con ciertas características y el X totalmente variable, ¿no? Y vamos a aprovechar esa fijadez o esa quietud del U en el delta para encontrar que efectivamente se verifica, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, para todo epsilon mayor que cero existe un delta que depende de epsilon o de u, donde, bueno, debo recalcar que esta dependencia de epsilon y de u solo es opcional en u, siempre es obligatoria en epsilon en su mayor parte, ¿no? Este, Tal que para todos x y u en a con valor absoluto de x menos u menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de u es menor que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a probar lo siguiente, ¿no? Entonces, probar
que la función f de x, definida como 2x, es uniformemente continua en R. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Eh, vamos a aplicar la definición. Recordemos que para aplicar una definición en algo que nosotros hayamos visto, pues es necesario que simple y sencillamente suponer, ¿no? Usualmente suponemos este último término, es igual que en los límites de funciones. Suponemos la última desigualdad con el epsilon. Lo voy a remarcar en azulito. Entonces, suponemos esta última desigualdad. Vemos dónde podemos implementar pues este delta, dónde podemos factorizar este x menos u dentro de esto, de las imágenes. ¿Y por qué? Pues porque estos van a ser x y u que van a ser menores que delta por hipótesis. Entonces, pues eso nos delataría quién más o menos tiene que ser delta. Entonces, pues esto va a estar muy sencillo, ¿no? Vamos a, ¿quién sería el valor absoluto de f de x menos f de u? Para este caso, pues sería el valor absoluto de 2x menos 2u, ¿no? Y, ay, como que ya se parece a x menos u, ¿no? ¿Qué tal si le factorizamos un 2? 2 por valor absoluto de x menos u. Perfecto, listo, ¿no? Esta cosa y es menor que delta, ¿no? Entonces, delta, ¿quién tiene que ser para que esto sea igual que epsilon? Pues despejamos. Entonces, delta tiene que ser epsilon medios, ¿no? Entonces, así, simple y sencillamente, como x menos u será menor que epsilon, perdón, menor que delta, y delta es epsilon medios, el 2 este se cambia por epsilon medios, 2 se cancela con 2 y queda epsilon. Y ya, ¿no? Entonces recordemos que simple y sencillamente es encontrar esto, es encontrar el delta que verifica esta desigualdad, ¿no? Y usualmente pues lo acabamos de hallar, ¿no? Entonces, como vemos, la dependencia con epsilon es obligatoria, ¿no? La dependencia que tuvimos con U pues no apareció, ¿no? Entonces, pues suena eh, pues suena bastante raro, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se trabaja. Entonces vamos a ver otro ejemplo, un poco más complicado. Entonces, vamos a probar que la función, digamos, g de x, definida como 1 sobre x, es uniformemente continua en A, donde A es el conjunto definido como todos los números reales, tales que x es mayor que cero. Entonces es muy importante esto, ¿no? Es simple y sencillamente, este, que no podemos tocar el cero, ¿no? Si no explota, ¿no? Claramente, si nosotros vemos la gráfica del 1 sobre x, pues hace esto, ¿no? Bueno, de manera bastante fea y abrupta, ¿no? Entonces aquí, pues hay una discontinuidad en el cero, ¿no? Pero si nosotros quitamos el cero, pues a partir de aquí, pues se ve una curva bonita, ¿no? Continua. Entonces, pues vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a volver a utilizar la misma rutina aeróbica, ¿no? Entonces, este, supongamos el valor absoluto de g de x menos g de u. Entonces, ¿quién sería este? Pues el valor absoluto de quién? De 1 sobre x menos 1 sobre u, ¿estamos de acuerdo? Ah, ok, y esto como que no nos agrada, ¿no? Está medio feo. Vamos a hacer la fracción, ¿no? Entonces, esto sería el valor absoluto de quién? X menos u. Vamos a ponerlo así, el valor absoluto de x menos u entre el valor absoluto de xu, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este, ¿cómo podríamos hacer esto? A ver, lo que podríamos nosotros hacer aquí es, simple y sencillamente ver que tenemos aquí una problemática en el denominador, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí apareció nuestro x menos u, ¿no? Entonces el x menos u, pues sin ningún problema ya es menor que delta, ¿no? Pero pues un alumno novato diría, ay, pues esto lo ponemos como epsilon por ux, ¿no? Y con este se cancelaría y moriría, ¿no? Y ya queda epsilon. Pero aquí tenemos un problema, ¿no? Nosotros dijimos que el u, ¿cómo iba a ser? Pues fijo, ¿no? ¿Y cómo iba a ser el x?
pues iba a ser variable. Entonces, recordemos que la variable nos echa mosca, ¿no? Entonces, nosotros no nos gusta para nada las cosas variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada, pues tenemos que minorar este x, ¿no? Este u, pues sin ningún problema. Claramente x y u son mayores que cero. ¿Por qué? Porque pertenecen a, ¿estamos de acuerdo? Pertenecen al dominio. Entonces, por definición, pues son mayores que cero, sin ningún problema, ¿no? Entonces, pero no tenemos problema con que toque al cero, o sea, que esto explote, pero sí que sea variable. Entonces, recordemos que no podemos nosotros dejar, pues, un epsilon que sea variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros va a ser lo siguiente. Simple y sencillamente vamos nosotros a, recordar, ¿no? Nosotros queremos que el valor de uno sobre el valor absoluto de x sea menor que algo que sea fijo, ¿no? No nos preocupa que sea positivo porque esto ya es positivo, ¿no? De hecho, podría ser uno sobre x, ¿no? Vamos a quitarle el valor absoluto. Bueno, vamos a dejárselo para que... Entonces, ¿para qué? Para que uno sobre ese algo sea menor que el valor absoluto de x. Esto es lo que queremos, ¿no? Y es algo que nos hemos topado varias veces en la carrera. Entonces, nos hemos topado varias veces que nosotros tengamos que el valor absoluto de x mayor a uno sobre esa cosa fija. Entonces, pues vamos a ver cómo resulta eso, ¿no? Entonces, ¿dónde nos podemos aprovechar? Pues aquí, en esta desigualdad, ¿no? Entonces, el valor absoluto de x menos u es menor que delta, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar por menos uno y sería el valor absoluto de u menos x menor que delta. Apliquemos antitriángulo, valor absoluto de u menos valor absoluto de x menor que delta. Despejemos menos valor absoluto de x menor que delta menos valor absoluto de u y multipliquemos por menos uno. Valor absoluto de x es mayor que ¿quién? Valor absoluto de u menos delta. Ahora, entonces, esta resta tiene que ser algo fijo. Recordemos, esto, queremos que valor absoluto de x sea mayor que algo fijo para que a la hora de tomar recíprocos, pues podamos minorar algo por algo fijo mayor que cero, ¿no? Entonces, claramente aquí hay algo peligroso, ¿no? Porque esta resta nos puede dar algo negativo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar un delta que al restarle a u, pues, nos siga dando algo positivo. U es una pizza, ¿no? ¿Cuánta pizza nos comeríamos para que sobre? Pues algo que no fuera toda la pizza, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos a delta? ¿Qué tal si no somos tan glotones como un medio de u? Entonces, si definimos esto así a delta, esto nos queda como un medio del valor absoluto de u, ¿estamos de acuerdo? El cual es positivo por definición, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa? Entonces, habríamos hallado, según este delta, que para este delta, delta 1, vamos a ponerle, que para delta 1 el valor absoluto de x es mayor que un valor absoluto de u sobre 2, ¿no? O tomando recíprocos, este sería 2 sobre u, o bueno, uno sobre valor absoluto de x menor que 2 sobre u, sobre valor absoluto de u. Y nos queda perfecto porque es algo fijo, ¿no? Lo que nosotros buscamos. Entonces hay que recordar cómo trabajamos esto, ¿ok? Entonces, vamos a borrar esto. Y bueno, ya que para este delta 1 hallamos lo siguiente, hallamos que si nosotros tomamos delta 1 igual a un medio del valor absoluto de u, aquí está la dependencia con respecto de u, entonces nosotros tendríamos, pues, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Nosotros tendríamos que uno sobre el valor absoluto de x es menor que 2 sobre el valor absoluto de u. Implementémoslo aquí, ¿no? Entonces, si lo implementamos, ¿qué hallaríamos? Que el valor absoluto de x menos u entre valor absoluto de x por valor absoluto de u es menor que valor absoluto de x menos u gracias a delta 1. Este valor absoluto de x, el valor absoluto de u queda igual, ¿no? Pero 1 sobre el valor absoluto de x sería sustituido por 2 entre valor absoluto de u. O dicho de otra manera, esto sería valor absoluto de x menos u entre 2 entre valor absoluto de u al cuadrado. Entonces, nosotros, entonces,
¿Qué vamos a hacer? Bueno, notemos que ya tenemos algo fijo acompañado de valor absoluto de x-1. Entonces nosotros ya podemos hacer que esto sea menor que epsilon, ¿no? Porque esto es diferente de cero, es fijo, esto es fijo, etc, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues definir un delta 2 como, pues, epsilon por valor absoluto de u al cuadrado entre 2. Así, sustituiríamos este término sería menor que delta 2 y 2 entre valor absoluto de u al cuadrado quedaría igual, pero epsilon valor absoluto de u al cuadrado entre 2, ¿no? Este se cancela con este y da epsilon, ¿no? ¿Y qué haríamos? Pues que el valor absoluto de 1 sobre x menos el 1 sobre u es menor que epsilon, pero tiene que ocurrir ¿qué? Pues que tanto delta 1 como delta 2 ocurran al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el que ocurran al mismo tiempo, pues es una problemática de simultaneidad, ¿no? Y es algo que nosotros ya hemos estado trabajando y viendo una tras otra vez desde sus sesiones, ¿no? Entonces, esto se soluciona definiendo como delta, definido como el mínimo de quién, delta 1 y delta 2, ¿no? Mayor que cero. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a dejar una tarea. Entonces, probar que la función f de x definida como 1 entre 1 más x cuadrada es uniformemente continua en R. Claramente, este, claramente esta función no tiene ningún hueco, ¿estamos de acuerdo? Solamente tocaría al cero si en dado caso estuviéramos, bueno, tocaría el cero como denominador si estuviéramos en los complejos, con x cuadrada igual a menos más y, ¿estamos de acuerdo? No, con y más o menos, con y, así es. Entonces, esta función sin ningún problema no tiene nada, entonces va a ser en todo. Se tiene para esta pues una pequeña truculentez, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de estar trabajando. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Eh, vamos nosotros a, vamos nosotros entonces a ver algo que se llaman los criterios de discontinuidad. No vamos a, bueno, vamos a ver lo que es la criterios de continuidad no uniforme. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, A un subconjunto real, F que va de A a R. Entonces, los enunciados son equivalentes. F no es uniformemente continua. Dos. Dos. Vamos a verlo. Siguiente. Dos. Existe un epsilon sub cero positivo tal que para todo delta positivo existen x que depende de delta, u que depende de delta en A con el valor absoluto de x delta menos u delta menor que delta.
tal que pues el valor absoluto de f de x sub delta menos f de u sub delta es mayor o igual que epsilon sub 0. Y 3. Existe un epsilon sub 0 positivo y dos sucesiones xn y un en A, tales que el límite cuando n tiende a infinito de xn menos un es igual que 0 y el valor absoluto de f de xn menos f de un es mayor o igual que epsilon sub 0 para toda n. Hay que tener mucho cuidado con esto porque esto vuelve a salir en cálculo 2 en la parte de integración. Entonces, esto no implica, vamos a ponerlo así, no implica que xn converja a 0, que un converja a 0 o que las sucesiones son iguales, ¿ok? Porque hay que recordar la necesidad hay que recordar que para nosotros poder aplicar el teorema del álgebra de sucesiones, eh, pues teníamos que tener que de antemano las sucesiones fueran convergentes, ¿no? Claramente, si por ejemplo xn y un fueran convergentes, claramente esta cosa converge y sí podríamos decir que sus límites son iguales, ¿no? Pero eso es un error muy grande, porque aquí están dando la operación en una nueva sucesión, xn menos un. Xn puede ser una sucesión divergente, ¿no? Y un también puede ser divergente, no sé, xn puede ser la sucesión n y un también puede ser n. Y n menos n es 0 y claramente la resta de estas dos converge, pero no necesariamente estas convergen. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, para este teorema se vuelve a aplicar o es necesario comprender esta profundidad. La siguiente sesión vamos a ver el teorema fuerte de la continuidad no uniforme y ya vamos a terminar con pues simple y sencillamente las funciones monótonas. Entonces sería todo por hoy. Hay que estudiar este criterio, tener el punto 3 bien, bien, bien claro, porque lo vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, sería todo por hoy de mi parte. Cambio fuera.